Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión tenemos una cápsula informativa, mis 10 puntos en 15 minutos, que va sobre conservas. Porque el primer comentario que se escribió proponiendo un tema en la cápsula de la semana anterior decía así: un tema que me interesa, alimentos en conserva. En mi país los demonizan las nutris. No sé de qué país es la persona que ha hecho este comentario. Yo, por supuesto, voy a dar mi opinión y mis conocimientos desde el punto de vista de cómo tenemos el consumo de lata de conservas en España, que atiende pues, a toda la legislación alimentaria europea, ¿no? Entonces, espero que para tu país pues, sea más o menos similar. Bien. El punto número 1 que he elegido es que una conserva sería un buen procesado, ¿no? Hay una clasificación muy conocida que se llama clasificación NOVA, con V. También pues, sabéis que hay movimientos como el Real Fooding que se valen mucho del grado de procesamiento de los alimentos para clasificarlos, ¿no? Pues, por ejemplo, habría un ingrediente culinario, o sea, una materia prima, pues que tú te comas una manzana, por ejemplo, pues que es el alimento en sí, ¿no? Y hay alimentos que son buenos procesados, que serían aquellos que sí han sufrido un procesamiento, pero que ese procesamiento es inocuo para nosotros o que incluso puede hacerlo más saludable ese alimento, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú te compras un alimento que gracias a su procesado sabes que su contenido en microorganismos va a estar controlado, pues eso es algo beneficioso para ti, ¿no? De hecho, pues muchas veces vemos el procesamiento como algo malo y cuando nosotros compramos alimentos crudos, si no los procesamos nosotros bien para comerlos, ¿no? Si no los cocinamos de forma adecuada, también nuestra salud puede correr un riesgo, podemos sufrir una intoxicación alimentaria. Entonces creo que hay que romper un poco esa asociación de procesado igual malo o peligroso, porque es que es eso, el procesamiento puede ser incluso inocuo, ¿vale? Estos buenos procesados suelen tener además, digamos que unos procesamientos muy pequeñitos. Pues, por ejemplo, que el alimento esté cortado, que el alimento esté en una conserva, que el alimento esté congelado. Tampoco ha cambiado tanto la materia prima desde su origen. E incluso, por lo menos en España, es muy común que haya personas que quieran hacer sus propias conservas. Pues gente que hace sus mermeladas, sus conservas de verduras, sus conservas incluso de pescados, etc. Bien. El punto número 2 para mí es que precisamente el hecho de que sea un procesamiento industrial me inspira bastante confianza, ¿no? Porque, bueno, a no ser que sea una persona que tenga realmente conocimientos y se haya preocupado mucho de saber cómo lo tiene que hacer, pues entendemos que en la industria pues pasan una serie de controles, hay una regulación que nos garantiza que esos alimentos son seguros. Si una persona no sabe hacer bien las conservas en su casa, pues al final eso puede tener un problema por crecimientos de determinadas poblaciones de microorganismos, etcétera. Además, creo que tiene otras ventajas, como por ejemplo pues el pescado azul pequeño, ¿no? Que yo siempre recomiendo a mis pacientes que lo consuman como mínimo pues 2 veces a la semana. Pues mucha gente no comería pescado azul pequeño si tiene que comprarlo fresco, limpiarlo, cocinarlo, y en cambio si lo tiene en conserva pues es como muy fácil, ¿no? De consumir. Y tendríamos pues aporte de omega 3, de calcio, si nos comemos las espinas de los pescados pequeñitos de una forma muy fácil de tomar, incluso a modo de picoteo, pues en una cena compartida, ¿no? Creo que las conservas realmente son un gran aliado desde mi punto de vista, y además que creo que hoy en día hay incluso como una gama un poco gourmet, ¿no? De personas que les gusta consumir buenas conservas en comidas sociales y tal, y creo que es algo positivo. Como punto número 3, he puesto que para mí que los alimentos lleven etiqueta es una ventaja, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo concreto. En España, sobre todo en la zona donde yo vivo, es muy común que en los mercados haya puestos que son como de encurtidos, básicamente a granel. Y ahí pues venden aceitunas, pepinillos, cebolletas. A veces incluso hacen ellos algunas preparaciones, pues poniendo en un palito aceituna, anchoa, cebolleta, lo que sea. Bueno, la gente se piensa que eso es como, no lleva nada, no lleva sal añadido, no lleva potenciadores del sabor. Eso realmente no es así. Y muchas veces se puede ver que en el fondo del puesto tienen los botes enormes de donde ellos se sacan esos encurtidos, esas aceitunas, lo que sea. Entonces, si nosotros leyésemos esa etiqueta o le dijésemos a la persona que nos atiende, oye, por favor, ¿me puedes decir si eso lleva azúcar tal? Pues igual sí lo llevaba. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos
porque no tenemos la etiqueta delante, ¿no? Entonces, yo veo que generalmente las personas se fían más de los productos a granel y a mí me pasa justo lo contrario. Yo me fío más de lo que lleva etiqueta y que puedo verificar con mis ojos, pues qué está en la lista de ingredientes, en qué cantidad, etcétera. Bien, incluso si me interesa algún sello, ¿no? Pues que sea ecológico, que sea producido en alguna zona en concreto. Si el alimento tiene etiqueta, tú vas a poder verlo, ¿vale? Bien, el punto número 4. En muchas conservas, sobre todo en las de pescados, uno de los debates que hay es si es mejor consumirlos al natural o en aceite. Yo creo que eso depende de cada uno. Por supuesto, si yo no consumo aceite de girasol, porque creo que no es beneficioso para mí, pues no me voy a comprar una conserva en aceite de girasol. O sea, tú tienes que seguir los mismos principios que sigas en tu casa, ¿no? Cuando pues alineas una ensalada, cocinas, lo que sea. Sí que es cierto que las descripciones del aceite muchas veces son muy someras. Entonces, si tú quieres un aceite muy concreto, pues yo te diría, mira, cómpralo al natural y tú después echa el aceite que tú quieras, ¿no? Y así ya te curas en salud, por decirlo de alguna manera. Si no, pues depende. Yo generalmente intento comprar conservas de bastante calidad y pues a lo mejor me como esta conserva pues con un huevo ecológico para completar un poco la ingesta proteica de esa comida, y considero que normalmente las conservas de buenas marcas suelen tener aceites de más calidad y creo que se nota en cómo sientan los aceites, en el color que tienen, en el aroma, incluso si te pone por fuera pues aceite oliva virgen extra. Es decir, que cuanto más calidad tiene el producto, lo pagas, pero también suelen ser más específicos y digamos que presumen más de lo que te están vendiendo y por lo que te están cobrando. Una conserva, un aceite que ponga simplemente aceite de oliva, pues bueno, pues no sé si me la comería, pero es lo que digo, si no me la quiero comer así, pues para eso me la compro al natural y yo en mi casa la aliño como me da la gana. Por ejemplo, los berberechos, los mejillones, es muy fácil encontrarlos al natural y tú después aliñarlos como quieras. Punto número 5. Pues mucha gente dice que no desplace los alimentos frescos. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Yo aquí pondría el ejemplo del chocolate. Y este debate que hay, pues el chocolate, aunque sea sano, no puede desplazar. Vamos a ver, a mí me gusta mucho tomar chocolate. Si tú tienes en casa un chocolate que sea mínimo 85% y tú dices, mira, pues como mucho me voy a tomar 2 onzas al día, pues ya está, ¿no? También es tu responsabilidad consumir alimentos en conserva sin eliminar los alimentos frescos de tu vida, ¿no? Punto número 6. Pues ejemplos de alimentos en conservas que me parece útiles tener en casa. Pues para personas que coman legumbres, pues tener en casa ya cocinados garbanzos, lentejas, alubias, guisantes. Creo que es algo que te saca de un apuro y que realmente es mucho más cómodo que cocinar tú mismo las legumbres. Tener aceitunas, que son una fuente muy buena de grasa, ¿no? A veces es difícil conseguir un aguacate que esté en su punto de maduración o están muy caros. Las aceitunas en España son muy fáciles de conseguir. Lo que os decía del pescado azul pequeño, ¿no? Como pues la caballa, la sardina, unas anchoas. Incluso pues si quieres tener un tomate ya triturado o algún tipo de verdura para un día que vayas con prisa y no te dé tiempo a cocinarla tú, ¿no? Pues también creo que en ese sentido tenemos bastante variedad de alimentos en conserva como para criminalizarlos todos, cuando la verdad es que son una herramienta para que se coma saludable y variado de forma fácil. El punto número 7, bueno, pues un poco volviendo al principio al tema del procesamiento, la gente es muy exigente con lo que compra, entre comillas, porque a veces lo único que le importa es el sabor, pero bueno, con la calidad a veces como muy exigente, ¿no? Y, ese producto congelado no perderá vitaminas y minerales. Y después veo que se compra un brócoli fresco y lo pone a hervir hasta que pierde toda la intensidad de su color verde. Pues vamos a ver, cuando tú estás en tu casa hirviendo ese brócoli y se queda de ese color ya verde apagado, es porque ha perdido muchísimas vitaminas que se quedan en el agua. Tú te preocupas de comer una variedad de verduras crudas, incluso pues de tomar de vez en cuando pues un trocito de brócoli, un champiñón, lo que sea. Hay muchas verduras que siempre comemos cocinadas, verduras y hortalizas, y se pueden comer crudas. Entonces no tiene sentido preocuparse tanto por no comer alimentos
congelados, en conserva o lo que sea, y después tú no variar dentro de ese grupo de alimentos y no preocuparte por consumirlo en diferentes formas de preparación, ¿no? Pues al vapor, crudo, salteado, para garantizarte que vas a tener todas las vitaminas y minerales, repito, variando tanto dentro del grupo de alimento como en la forma de cocinado. Después, en el punto número 8, quería hablar de la sal. Para mí la sal no es un problema, el problema es la sal que viene con los alimentos ultraprocesados. No es la sal, es la sal con harinas, con azúcares, con 1000 aditivos más, con grasas de mala calidad, etc. Y por supuesto que en un contexto una persona que sobre todo consume ese tipo de alimentos. Para mí la sal que yo añado, ¿no?, a las comidas o que puede venir en una aceituna, pues no me preocupa en absoluto. De todos modos, en el caso de que te preocupe, también puedes enjuagar el alimento y quitarle ese exceso de sal, ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los famosos potenciadores de sabor, que hay gente que le preocupa mucho. Pues bueno, pues en ese caso lo mismo. Puedes ir por diferentes supermercados hasta que encuentres alguno que los hay, que no tienen potenciadores de sabor. Por ejemplo, aceitunas sin potenciadores de sabor existen. Pues cuando compres esa marca, recuérdala y compra para mucho tiempo, para tener en tu casa, si sabes que para ti es muy importante. Yo digo, para mí no, porque son alimentos muy concretos y sé que no voy a comer en exceso aceitunas, que yo sé perfectamente, entre comillas, regular mi ración. Entonces, para mí no es un problema, porque tampoco consumo alimentos ultraprocesados, entonces no voy a caer en un exceso de consumo de aditivos. Pero si a ti sí te preocupa, porque comes más alimentos ultraprocesados que yo, o porque eres más exigente con tu consumo de aditivos, pues cuando encuentres una marca que no los tenga, aprovecha y compra para bastante tiempo. Y después, por último, quería hablar de los peligros, ¿no? Que cuando tú te compres, por ejemplo, una lata de conserva, si la lata está abombada, si está oxidada, si cuando la abres tiene espuma, huele mal, tiene mal aspecto, pues obviamente no te la comas, ¿no? Devuelve al supermercado y di lo que te ha pasado. Y una vez abierto, una lata de conserva o una conserva, aunque sea en un bote de cristal, intenta guardar algo de líquido para cambiar el envase y guardar pues ese alimento en un tupper, en un frasco de cristal que tú tengas en tu casa, con el mismo líquido que te venía dentro, aunque tengas que añadir tú después un poco de agua, pero no tires completamente el líquido. Yo recomendaría cambiar el envase, por supuesto, y si te ha quedado líquido pues de donde tenías las aceitunas, donde tenías lo que sea, pues úsalo, ¿no? Porque ahí también están parte de los nutrientes que tenía ese alimento. Y bueno, ya os voy a dejar abajo dos enlaces que me han parecido interesantes. Uno va a ser un vídeo de YouTube de un tecnólogo de los alimentos en el que os habla justamente de ese líquido de gobierno o cobertura. Y también os voy a dejar un enlace a un blog en el que una tecnóloga de los alimentos habla de cómo hacer conservas seguras en casa. Me han parecido pues dos enlaces que pueden ir bien con esta temática. Y ya por último decir que no sé si el tema de demonizar las conservas puede venir más que por el alimento en sí, por el envase. En este caso, yo sí que me fío de las legislaciones que existen y del recubrimiento que suelen tener las conservas para evitar la migración de lo que es el material del envase hacia el alimento. Pero en el caso de que eso te preocupe, casi todas las marcas a día de hoy suelen tener conservas que vienen en lata, por decirlo de alguna manera, y en cristal o en vidrio. Pues si consideras que para ti es más seguro el vidrio, pues compra ese tipo de conservas. Yo digo que en mi caso sí que las consumo en lata, a veces las compro de cristal, pero casi pues porque me guste más el sabor o porque sea como las venden en esa marca, y no tanto porque me preocupe esa migración que pueda haber desde la lata al alimento. Considero que esto ha ido evolucionando, que las normativas en Europa están bastante bien en ese sentido, y que, como siempre, pues si tu alimentación se basa en productos frescos la mayor parte del tiempo, tu consumo de aditivos en general o estas migraciones de materiales en los que vienen los alimentos va a ser mucho menor, ¿no? Que es lo que importa al final, no caer en un abuso. Así que es cuestión de tomar buenas decisiones en el global de nuestra alimentación. Y nada, que muchas gracias por vuestro apoyo, que si queréis dejar en este vídeo propuestas para la siguiente cápsula informativa, bienvenidas son, y que tengáis un muy feliz día.